Parece que fue ayer cuando se canceló el Mobile World Congress 2020. No sé vosotros, pero para mí aquello marcó un granito en esta pandemia. Por aquel entonces no sabíamos muy bien el alcance del virus y cuando lo cancelaron, mi mente hizo clic y dije, vale, esto va a ser serio. Un mes después nos confinaron y el resto, desgraciadamente, es historia. Pero parece que hay luz al final del túnel porque se ha celebrado la edición de 2021 y nosotros hemos ido allí para contártelo todo. Así que, bienvenido a Chollómetro, yo soy Dani Cove y esto es el resumen del Mobile World Congress 2021. Nada más llegar, tuvimos que hacernos una prueba rápida de antígenos, porque sí, para poder entrar al evento tenías dos opciones. O traer la prueba hecha desde tu casa, o hacértela allí mismo por 15 € en un pabellón que habían habilitado para ello. Nosotros nos la hicimos allí y muy rápido todo. En este aspecto, la organización del Mobile World Congress fue increíble. Muy profesional. Te sentabas, te metían un palito por la nariz y a los 10 minutos aproximadamente ya tenías los resultados en un SMS. Pero claro, entre esto, que todo el mundo estaba ahí sentado esperando los resultados, que además había poca gente, pues comenzaba a notarse un ambiente muy desolador. Y es que era muy desolador. Este no ha sido un Mobile World Congress cualquiera. Faltaba Samsung, faltaba Xiaomi, faltaba Sony, Realme, casi no había nadie de las marcas grandes. De hecho, en cuanto a novedades, quizá lo único reseñable sea ZTE o Huawei. Bueno, después de las pruebas ya nos hicieron los controles de seguridad y nos fuimos para adentro. Pero, en lugar de entrar directamente a los pabellones, decidimos echar un vistazo desde arriba, que hay como un pasillo acristalado donde se ven los stands a los lados. Y bueno, nuestras sospechas se hicieron realidad. Aquello es que era digno de película de ciencia ficción. Hostia, esto parece... Eso tiene pinta de ser, sí, son todas las estampas. Lo que pone 4 y tal, esa era la otra serie. Ajá. Los grandes supongo que no. Creo que es el Sabadell, obviamente el CaixaBank, ¿no? Pero esto... El Mobile World Congress tras una apocalipsis zombie, ¿eh? Ya no solo porque faltaran stands o marcas importantes, es que no había nadie paseando por los pasillos. Vale, madrugamos y fuimos bastante pronto, eso es cierto. Pero tú ves los anteriores años y es que aquello parecía otra cosa completamente distinta. Al final estamos hablando del Mobile World Congress, que es la feria de comunicación móvil más importante a nivel global. En una de las anteriores ediciones vino incluso Mark Zuckerberg. Aunque bueno, este año también han habido invitados de primerísimo nivel. De hecho, ha venido uno de mis artistas favoritos, ni más ni menos que Rosario Flores. Pero bueno, al final lo que importa realmente no son los invitados, sino las novedades presentadas y la propia experiencia con las marcas que vienen. Lo gracioso es que aun probando HarmonyOS en el evento, también el nuevo Watch 3 de Huawei, quizá lo más curioso o lo que más sorprendía realmente estaba en la parte de las startups, que es una zona habilitada con stands pequeños para las empresas más jóvenes. Había una, en concreto, que tenía una cafetera que se controlaba con la vista. O sea, había una pantalla con distintos tipos de café, tú mirabas fijamente el que querías mientras se llenaba una barra de progreso y ya está. Cogías tu vaso y el café que habías pedido con la mirada salía. Muy curioso, aunque dirás, bueno, esta tecnología lleva ya años existiendo, solo que la han metido en una máquina de café. Y sí, tienes razón, pero sinceramente lo que más me sorprendió fue la precisión con la que traqueaba nuestros ojos. Estuvimos charlando con uno de los integrantes de este proyecto y nos contó cosas muy interesantes sobre esta tecnología. Nosotros somos Irisbot, entonces somos creadores de la tecnología de eye tracking y lo que hacemos básicamente es la creamos nosotros mismos en el País Vasco, tanto software como hardware, ¿vale? Tenemos las dos líneas de eye tracking. Es verdad que a nivel tecnológico tenemos acuerdos muy importantes con empresas o centros tecnológicos como puede ser pues Bicontech en el País Vasco o el MIT en Boston, con quienes tenemos un acuerdo desde hace varios años. Al final lo que estamos presentando aquí es tecnología de eye tracking, está basada en infrarrojos y esto lleva años en el mundo de la tecnología asistida, ¿vale? Para ayudar a personas con discapacidad a comunicar o acceder al ordenador, estudiar, trabajar o lo que sea. Aquí estamos con una prueba piloto con la empresa Azcoyen, gracias a la cual podemos controlar una cafetera con la mirada y a partir de ahí pues estamos viendo que el marco de aplicaciones de eye tracking pues es infinita casi, ¿no? Desde, digamos, un entorno en el que un hospital fuera 100% touchless, ahora además que tenemos COVID, pues desde pedir un ticket, llamar a un ascensor, darle a una máquina de café o incluso el propio doctor que tenga las manos ocupadas y pueda interactuar con la mirada, pues hasta el diagnóstico, tanto de dónde ha mirado una persona o del ojo, ¿no? Que podamos entender mirando al ojo si una persona pues de cara a futuro vaya a tener algún tipo de discapacidad, como puede ser Alzheimer o alguna
sería un poco en línea de poder evadir que la gente pues sufra ese tipo de discapacidades. Respecto a las medidas de seguridad de esta edición del Mobile World Congress, desde luego que ninguna pega. Como ya os he dicho, antes de entrar tenías que hacerte el test rápido, además los stands grandes estaban muy separados entre sí, tenías incluso pantallitas donde podrías ver el aforo, la temperatura, había personas por todo el evento que te llamaban la atención si no dejabas la distancia de seguridad, así que, a ver, era un poco raro, a veces agobiaba, pero oye, todo sea por dejar esta pandemia atrás y que puedan celebrarse más eventos como este. Eso sí, no vino Samsung, ni Nokia, ni Lenovo. Faltaron el 90% de marcas grandes. De hecho, lo que hicieron para que se notara menos son keynotes virtuales. Qualcomm, por ejemplo, hizo la suya, Nvidia también, pero aún así, en estas keynotes tampoco vimos novedades grandes hechas ex profeso para el Mobile World Congress. Aunque quizá que faltaran marcas importantes fue la gran baza para empresas menos conocidas. Por ejemplo, había un stand brutal, el más grande del evento, que pertenecía a Telco DR. Por lo visto es una empresa de servicios en la nube con apenas un año de vida que dijeron, oye, vamos a aprovechar este año y ponemos el stand más grande. Y la verdad es que era una burrada, de hecho aquí fue donde se hicieron los conciertos, tenían jardines, LEDs por todos lados, pantallas 4K, regalaban hasta cafés con el dibujo que tú quisieras, te descargabas una app, les mandabas una foto y te la imprimían sobre la espuma del café allí mismo. Además con una calidad brutal que luego daba hasta pena destrozar el dibujo. Seguramente este stand de Telco DR fuese el único donde te sentías realmente en el Mobile World Congress, porque después salías y volvías a Mad Max. Trabajadores sin nada que hacer, zonas negras, stands completamente vacíos. Y menos mal que al menos vino Huawei, porque como os he comentado, pudimos probar el Watch 3 recientemente estrenado y sus tablets con Harmony OS. No quiero tampoco extenderme mucho, porque voy a dedicarle un vídeo a Huawei y a Harmony OS, pero os adelanto que ha sido una experiencia brutal la del Watch 3. Quizá, fuera de los Apple Watch, este sea el reloj inteligente más completo y fluido que he visto nunca. Y respecto a Harmony OS, bastante bien también. En principio no echamos de menos Android cuando la probamos, pero hay algunos detalles que nos dejaron algo fríos. Aunque realmente esto tiene más que ver con la tablet, el MatePad Pro. Ya os lo comentaré en el próximo vídeo. Al faltar tantas marcas grandes, realmente teníamos la esperanza de ver otras cosas curiosas, como lo de la cafetera que se controlaba con la mirada. Y bueno, alguna que otra cosa encontramos. Por ejemplo, probé unas gafas de realidad mixta, donde veías un coche a tamaño real y podías cerrar la puerta, conducir con un volante físico, pero en honor a la verdad, no estaba demasiado pulido. El coche se veía rollo holograma, había barras arriba y abajo, y la experiencia no era muy fluida, que digamos. Después fuimos al stand de 3MK, que es una marca que hace fundas de móvil personalizadas, pero lo guay es que te las hacen al momento. Por así decirlo, es como si te plastificaran el móvil con una hoja tamaño A4. Además, mientras lo veía yo estaba pensando, madre mía, esto al ser tan fino no debe proteger demasiado. Pues sí protege, sí, porque mientras estaban haciendo las fundas, por detrás estaban literalmente jugando a baloncesto con un smartphone. Lo lanzaban intentando encestar y se pegaba unas hostias el pobre teléfono. Y aguantaba, así que ni tan mal. También nos acercamos al stand del Mobile World Capital, que son los propios organizadores del Mobile World Congress, y tenían una pantalla donde podían hacerte hologramas, o al menos eso es lo que decían, porque realmente era una caja de luz y un cristal donde proyectaban la imagen a tamaño real. No era demasiado sorprendente, pero lo que es el panel de cristal donde se proyectaban las imágenes tenía una calidad de imagen brutal, no me lo esperaba para nada. Por último nos acercamos al stand de ZTE a ver qué podíamos rascar, y pudimos probar alguna que otra cosa. Primero, el nuevo flagship de la marca, el ZTE Axon Ultra 5G. Pantalla OLED de 144 Hz, Snapdragon 888 y la primera triple cámara de 64 megapíxeles del mercado. Aunque fue bastante problemático el probarlo, ya que estaba todo en chino. El aspecto del terminal es muy premium, visualmente se nota que estamos ante un pedazo de flagship, pero el ensamblaje no sé si se debe a esta unidad de prueba, pero estaba fatal. Los cantos incluso pinchaban un poco como si tuviesen rebaba. Muy mal para estar hablando de un smartphone de 750 euros. Después quisimos echarle un ojo al ZTE Axon 20 5G, porque aunque sea el anterior modelo, tenía una cosa muy curiosa, y es que la cámara frontal se encuentra bajo la pantalla.
O sea, no es abatible, no tenemos notch, la cámara frontal se esconde directamente bajo el panel y parece que no haya nada. Es curioso porque en persona funcionaba genial, no se notaba nada donde debería estar la cámara, pero luego si lo ves en vídeo sí que se aprecia como un cambio en la iluminación del panel justo en la parte donde se esconde la cámara. Los de ZTE nos dijeron que antes de irnos quizá nos interesaba ver su nuevo Watch GT, un reloj inteligente de la marca al estilo de los Watch Fit de Huawei o los Amazfit GTS, o sea, un reloj inteligente económico. Y oye, una grata sorpresa, se mueve muy bien, el diseño es resultón y con la esfera redonda, que no suele haber muchos así en gamas económicas. Pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas que se veía muy bien, resistencia al agua, oxímetro para el oxígeno en sangre, a tope con los modos deportivos. Quizá la única pega entre comillas, es que su sistema propietario recordaba mucho al de Huawei. Pero mucho. Pero bueno, no nos dio ningún tirón mientras lo usábamos y la verdad es que tiene todas las papeletas para convertirse en un top ventas. Encima le preguntamos su precio, pensábamos que estaría por los 150 o algo así, y nos dijo que no, que rondará los 100 euros más o menos, así que no está nada mal. Dimos alguna que otra vuelta más por los pabellones, nos hicimos más cafés con la mirada, pero realmente no había nada más de donde sacar contenido. Al final ya no es tanto una sensación agridulce, porque seamos honestos, ha sido casi un milagro que acabe celebrándose esta edición. Nos queda la mirada esperanzadora de que el año que viene haya desaparecido la pesadilla del virus y poder revivir esa ilusión por la tecnología que nos conecta a todos. Cruzaremos los dedos. Déjame un pedazo de like si te ha gustado, muy pronto habrá vídeo dedicado a todo lo que probamos de Huawei, abajo tienes el link a Chollómetro como siempre y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!